Hay algo que no lo puedes comprar con dinero y es el hambre, las ganas de progresar. Suena a fraude. Sí. Suena a que cómo me voy a hacer rico vendiendo cosas que no tengo. Pero no sabía hacer nada de lo que muchas veces el sistema te dice, ¿no? En conseguir un título, en conseguir un trabajo. O sea, no tenía nada de esas habilidades. Pero tenía una habilidad más importante para hacer dinero y era vender. Y grabo mi primer entrenamiento con una computadora que todavía le estaba pagando a Electra, Ok. con un micrófono de 75 pesos y grabo mi primer entrenamiento. Yo creo que caemos muchas veces en este egocentrismo de yo lo sé todo, yo lo puedo todo, porque por eso llegué hasta acá arriba, ¿no? Y empiezas a ver a todos hacia abajo. Es el peor cague que podemos hacer. Sobre que hay 3 inteligencias muy importantes. Una es la inteligencia intelectual, la segunda inteligencia es la inteligencia emocional y hay una educación sumamente importante que es la financiera. Una persona con la suficiente mentalidad y ganas, y perdón que lo diga así, pero con los suficientes huevos, puede llegar a donde quiera. Si tenemos el mood correcto de entender que hay que estar agradecidos con poco y agradecidos con mucho, entonces eso eventualmente nos va a regresar al lugar al que tenemos que estar. El éxito no es éxito sin una historia detrás, sin altibajos, sin errores, sin amistades, sin cambiar de rumbo. Y hoy les traigo 2 historias de 2 hombres muy exitosos por si ustedes están dudando de sí mismos, de si cambiar de rumbo. Hoy en este podcast está Luis Torres y Roberto García, los cuales nos van a comentar su historia, cómo han logrado el éxito en el e-commerce. Así es que bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Karen. Para comenzar, quiero que me cuenten un poco de su biografía. ¿A qué se dedican? ¿Quién es Roberto García y quién es Luis Torres? Bueno, pues yo soy Roberto García, mexicano, 37 años. Afortunadamente, pues trabajo dentro del comercio electrónico, pero como bien dice Karen, hay una historia detrás que me gustaría ir compartiendo poco a poco. Actualmente tenemos negocios en línea, hago mentorías, tenemos comunidades, trabajo de la mano con varias comunidades a nivel regional, tanto en habla hispana como con otras lenguas, otros idiomas en otros países. Entonces, con mucho gusto vamos a ir platicando poco a poco. Se va a poner muy bueno, se va a poner muy interesante. Se va a poner bueno. Yo soy Luis X Torres, como seguramente me conocen de otros podcasts. Digo, lo repito por si no se acordaban. y el tema está en que a mí me encanta el mundo del emprendimiento. Soy un emprendedor serial. Sin embargo, hoy me toca dirigir un poquito más el tema de las empresas. Tengo múltiples empresas en el mundo del comercio electrónico, en el mundo de los bienes raíces, en el mundo también de las inversiones. Y bueno, para no ir muy a profundidad, me encanta decir que vengo de Nezahualcóyotl, crecí en Ciudad de Nezahualcóyotl hace 35 años. Me apasiona todo lo que tiene que ver con arrancar desde cero. Tengo un libro que de hecho se llama Del barrio al éxito, en donde platico un poquito la historia de cómo uno puede pasar de pobreza, de dificultad y adversidad a construirse la vida de sus sueños. Hoy soy un completo embajador de una filosofía que nosotros pregonamos, que es Family First y 20H, que son 20 horas libres, en donde yo pienso que el éxito no es éxito si tenemos que sacrificar lo que amamos. Entonces, le enseño a través de mis entrenamientos, consultorías, certificaciones, que es otra de mis empresas, justamente a los emprendedores cómo pueden arrancar un negocio family first, es decir, un negocio que impulse y que priorice la familia. El éxito no es éxito si tenemos que sacrificar lo que amamos, la salud, la pareja, los hijos, etcétera. Entonces, le enseño a mi comunidad a través de una metodología llamada 20H cómo construir un negocio que entregue 20 horas libres todos los días. Y entonces mencionaba en un principio que me encanta ser emprendedor. Disfruto una cosa más que el ser un emprendedor serial y es convertirme en un empresario. Haberme convertido en un empresario, es decir, poder gestionar y dirigir varias empresas porque es un mundo completamente diferente. El emprendimiento y ser empresario. Y entonces le enseño a las personas cómo convertirse en un emprendedor para posteriormente puedan manejar una empresa con 4 horas al día. A título personal, dirijo 4 empresas, dedicando 4 horas al día. Cuando tengo días muy intensos, trabajo 6 horas. Entonces, siempre busco esa premisa de tener negocios que den libertad. Pero bueno, vamos de menos a más. Hablemos un poco de su infancia, de su niñez. ¿En qué momento sintieron esa espinita de emprender? ¿Llegaron a vender algo? ¿Qué les causó esa inquietud en su niñez para que en su juventud empezaran a emprender? Bueno, ¿cómo empieza esta historia de emprendimiento y a darme cuenta que me gustaba hablar con las personas primero, que no se me dificultaba, y segundo, que me gustaba ganar dinero, ¿no? Lo descubrí por ahí de los 10 años, más o menos. Tenía un tío que trabajaba en la zona de la Merced, ¿no? Sí. Y este cuate de pronto nos pasaba mercancía a muy buen precio, y ya sabes, mi mamá también siempre muy emprendedora, le mando un saludo, siempre buscando la manera de apoyar en el hogar y tal. Entonces
mi tío nos vendió unas series, las van a recordar mucho, son las series navideñas de Piñita, que si tú pisabas uno, bueno, sabías cómo era el infierno, ¿no? Te dolía hasta lo más profundo. Bueno, de esas series, y a mi mamá le vendió, no sé, por ahí de 20 unidades, y mi mamá me dijo, son tuyas, empieza a venderlas, ¿no? Y me puse a venderlas en el edificio donde estaba. Yo no me di cuenta qué era lo que estaba pasando cuando ya estaba yo tocando cada puerta para venderlas. Ahí fue donde descubrí, dije, creo que esto no se me dificulta. Y después ya, si nos seguimos, bueno, he vendido muchas cosas, muchísimas cosas en la vida, pero eso creo que fue el primer inicio, el primer acercamiento con yo vender algo directamente y descubrirme en esa parte del emprendimiento también. En mi caso fue una bendición porque nazco en una familia de emprendedores. Es decir, mis padres, aunque en algunos momentos de la vida por temas de dinero, pues tuvieron que conseguir algunos empleos, muy raro. Casi todo el tiempo, o sea, el 99.9% del tiempo los vi emprender en cosas pequeñas. Es decir, a ver, yo crezco en Nezahualcóyotl y entonces estoy ahí hasta los 9 años. En esos 9 años yo recuerdo muy bien que en mi casa había muchas carencias económicas. Entonces mi mamá lo que hacía es que hacía paletas, las metía al congelador y hacíamos una cartulina que pegábamos en la puerta, en el zaguán. Y entonces a mí me tocaba que tocaban la puerta, iba, abría la puerta, me pedían unas paletas, regresaba por ellas, las entregábamos, las cobrábamos y entonces tenía como contacto en ese mundo de la venta. También siempre estuvo vendiendo Tupperware o Andrea, o ya sabes, todo ese tipo de catálogos, ¿no? Que mi mamá siempre estaba vendiendo algo. Entonces mi madre, pues muy metida en el tema del emprendimiento, muy metida en el tema de las ventas. Y mi padre igual tenía un negocio de serigrafía. Tenía un negocio de serigrafía en ese entonces. Hoy es una empresa mucho más grande, pero en ese entonces pues tenía un pulpo, unos marcos y con eso estampaba playeras. Entonces me gustaba mucho estar con él porque él me llevaba con sus clientes y yo le preguntaba, oye, ¿cuántas playeras te mandaron a hacer? No, pues 1000. Y entonces yo le preguntaba, ¿y cuánto vas a cobrar? No, pues 35 de cada una. Y empezaba yo a sacar las cuentas. Y siempre que él iba y entregaba el trabajo y lo cobraba, le pagaban, y yo siempre agarraba el dinero y lo contaba. O sea, siempre estaba muy cercano al mundo del emprendimiento y de las ventas. Cuando yo tenía unos 6 o 7 años, nosotros vivíamos en una casa muy al estilo México, donde son como varios cuartos o departamentos y viven varias familias, ¿no? Entonces, me acuerdo que compartíamos un baño. Era un baño que estaba al centro de la propiedad y que eran como 18 personas las que vivían ahí entre primos, tíos, mis hermanos. En un solo baño, de hecho, para bañarse se hacía una fila afuera. Entonces me acuerdo que me estaba bañando, yo tendría 6 o 7 años, y entonces el agua la calentábamos con la resistencia, ¿sí lo vi? Que es una que conectas a la luz y siempre tiene que estar ahí de emergencia. Por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Sí. Y que cuando no sabes, metes la mano y te dan toques, además. Correcto, revives. Exactamente, revives. Y entonces, bueno, me meto la mano, me acuerdo mucho porque ese día me electrocuté justamente, ya la desconecto y me empiezo a echar con jicarazos, ¿no? Yo tendría 6 o 7 años, una cosa por ahí. No creo haber tenido los 8, pero digamos 7. Y entonces me estaba echando el agua y me acuerdo que mientras el agua caía sobre mi cuerpo, yo me decía a mí mismo, yo cuando sea grande voy a ser rico. O sea, esos eran los pensamientos de Luis de 7 años. Entonces me estaba cayendo el agua en el cuerpo y yo decía, cuando sea grande voy a ser rico. De repente sentía frío porque el agua ya se había ido, me volví a echar agua y yo sabía, o sea, como que era un nivel de certeza, yo voy a ser rico, yo voy a ser rico. Y entonces el camino que yo conocí es el del emprendimiento y siempre tuve como esa certeza total y absoluta. 9 años, nos embargan la casa porque mi papá tenía deudas. Entonces, él pidió dinero prestado, no teníamos para comer, la pasábamos muy mal económicamente. Nos embargan la casa, se va a Estados Unidos y nosotros, antes de un año, vamos con él. Y entonces cruzamos de forma ilegal a Estados Unidos. Y digo, para hacer una historia muy larga, corta, cuando logramos cruzar hacia Estados Unidos de forma ilegal, claramente, tal cual se ven las... De hecho, las películas no reflejan lo que realmente se vive. Seguro. Es violentísimo. Mucho más crudo. Sí, es muy violento, es muy crudo, es muy feo, muy fuerte. Nos tomó más o menos un mes cruzar. Dice mi padre que cuando llegamos, él nos vio a sus hijos, digo, no, nos lo confiesa ahora con mucha risa, obviamente nos abrazó, nos besó, muchas cosas, pero dice que cuando el impacto que él tuvo cuando nos vio fue muy fuerte porque dice que llegamos como muy dientones, como todo eso, y dice, no es que les hayan crecido los dientes, es que ustedes llegaron muy flacos, fue muy violento el cruce, fue un mes más o menos. Claro. Entonces llegamos súper desnutridos, súper quemados, fue muy violento como cruzamos. Y entonces, como mi padre era ilegal en Estados Unidos y mi madre también,
que empezaron a hacer emprender. Y entonces vendíamos en un lugar, bueno, en un Swamit, que son los tianguis allá, se llaman Swamit, y nos íbamos los fines de semana de Compton, California, que es un barrio de estado socioeconómico bajo, vivíamos en un garage. Nos íbamos a Santa Mónica, la playa. Okay. Y entonces me tocaba, ahí fue donde yo tuve como mis primeras habilidades de ventas. Digo, yo vendía desde niño dibujos, digamos, estampas, cosas así. Pero ahí me tocó ya venderle a gente que no conocía, porque esto lo vendía con mis amiguitos en la escuela, ¿no? Claro. Y entonces acá ya era como andar con unas cubetas en la playa, en la arena, con adentro vasos de unicel con camarones y empezarlos a ofrecer, aparte escondiéndonos porque era ilegal, no es legal. Allá era una doble exposición. Sí, exactamente. Y allá no es como México, que aquí agarras y te vas en la playa y no hay problema. Allá no, allá sí es completamente ilegal, te detiene la policía, te llevan arrestado, etcétera. Entonces era como estar ocultándonos de la policía que está, o la seguridad de la playa, y era estar vendiendo, pero ahí aprendes mucho de las ventas del emprendimiento. Y entonces me encantaba porque vendía, no sé, $100 en un día, ¿no? Y entonces me encantaba llegar, contar el dinero, dárselo a mis padres. Ellos siempre me recompensaban con algo para mí, ¿no? Porque pues, yo ayudaba en el negocio. Y entonces digo, para ir muy puntual a la pregunta, el mundo del emprendimiento es algo en lo que tuve la bendición de nacer. Tuve también la bendición de crecer en pobreza, porque aunque hoy, por ejemplo, para mis hijos es muy diferente su contexto, sus oportunidades, todo eso, hay algo que no lo puedes comprar con dinero y es el hambre, las ganas de progresar. Yo amo a mis hijos, me encantan, los estamos preparando para que progresen están en un punto de partida diferente al mío. Y aunque van a desarrollar más habilidades, aunque van a aprender más idiomas, aunque van a aprender otras oportunidades de relacionarse, hay algo que no termino de ver en ellos y que es difícil que lo desarrollen, que es el hambre. ¿Por qué? Porque ellos no saben lo que es no tener para comer ahorita, salirte a vender algo, irte por unos frijoles y empezarle a dar. Entonces tuve la bendición de crecer en una familia de emprendedores, de estar cerca de las ventas y de haber tenido mucha hambre, metafóricamente y literalmente cuando era niño. ¿Dirías que ese fue un catalizador? Esta escena que tú mencionabas ahorita de este baño a jicarazos y donde tú decretaste, yo quiero ser rico, cuando sea grande, fue el catalizador que de ahí tu mentalidad se empezó a abrir y de manera creo que hasta natural se empezó como a buscar solita estas oportunidades y a encontrar oportunidades donde nadie lo estaba viendo, ¿no? 100%. Mira, fíjate, mencionas eso y se me hizo muy interesante porque me recordó dos cosas. Hay dos cosas que les enseño mucho a mis alumnos. Y una es la intencionalidad, o sea, que cuando hagas algo le pongas un nivel de intención total y absoluta. O sea, hacer las cosas con mucha intención, pero también tener altos niveles de certeza. Es decir, tener mucha intención y tener mucha certeza de lo que estás haciendo. Y ese día, cuando me estaba justamente bañando siendo un niño, la intención que yo tenía, o sea, la intencionalidad que tenía era muy grande. Entonces, por eso la intención es tan importante porque entonces yo me preocupo por el qué, porque sé que los cómo, el universo, Dios, la vida, el destino se van a encargar de enviarme las sincronicidades hermosas a mi vida. El tema está yo me preocupo en el qué. Y en ese momento yo quería ser rico y todo lo demás pues se vino dando con el tiempo. Hay que saberlo tomar también. Descubriste el cómo. Exactamente. Los cómo fueron ahí. Qué chingón. Apareciendo. Qué bonita parte de ese inicio de historia. Felicidades por eso, Luis. Muchas gracias, amigo. Qué bueno. Ojalá nos veamos más y platiquemos más. Por favor. Like para parte 2. ¿Y en qué parte de los emprendimientos pequeños, de las luces de Navidad, de los camarones en Estados Unidos, en qué momento llegó a ustedes la información de que existían los negocios digitales y cómo empezaron a llevarlos a cabo? Interesante pregunta. ¿Cuándo llega a mí el tema del comercio electrónico? Yo lo había visto un poco de lejos en diferentes empresas. Ya había convivido con el comercio electrónico de una manera distinta a través de aplicaciones de comida. Trabajé para el sector inmobiliario en una marca que no sé si todavía exista, la Moody. No, si ya no existe, ahí lo quitas. ¿Cuál sería? La Moody. La conozco, pero no sé si todavía está vigente. Yo la verdad no sé. Bueno, trabajé con ellos en la parte comercial, vendiendo tal cual los espacios para que la gente se anunciara, las empresas inmobiliarias. Y digamos que esos fueron los primeros acercamientos. Después trabajé para una marca que se llamaba CarMatch, que era como el Kavak de hace 8 años, más o menos. Y fueron como mis primeros acercamientos. Pero siempre estuve como en otra parte del comercio, como vendiendo los espacios, como en otro lado. Después en la época pandémica, yo estoy trabajando en operaciones, en temas de transporte interciudad, una marca que se llama Colors,
una empresa en la que participé desde el comienzo, desde que se empezó a crear y a gestar la idea. Trabajé con ellos, hicimos un proyecto que se desarrolló increíblemente, me encantó, es uno de los lugares donde más he disfrutado mi trabajo, sobre todo porque, no nada más por la creación, sino el tema de supervisar y crear procesos internos para que funcione todo, o sea, desde el cómo hacía una reservación un usuario hasta que el autobús o la camioneta llegaran a tiempo, que el conductor fuera alineado, tal. Todo eso para mí fue como de las cosas más increíbles que he vivido, ¿no? Y bueno, pasa toda esta época pandémica en ese inter, termino yo la relación con esta empresa, inmediatamente yo estoy buscando trabajo, tal, me estoy postulando, tengo entrevistas y me contacta alguien de Colombia. Me dicen, oye, acabamos de ver tu perfil en LinkedIn, no sé qué, nos gustó, te queremos invitar a cenar. Y yo, güey, o sea, esto es bien raro. Yo estoy buscando trabajo en otra cosa, veo sus perfiles, no tiene nada que ver. Y dije, a ver, seguramente open, es falso. ¿no? Sí, o sea, voy a regresar sin un riñón, o sea, no es cierto. No es cierto, un gran... Por lo menos que me den una parte de ese dinero. Una partecita nada más, ocupo pagar la renta. No, la verdad es que gran amigo Alejandro Krat, colombiano, fundador de Rocketfy, él junto con otras personas vinieron para México, estaban acá cuando me contactan, empezamos a platicar, negociamos también la parte de los salarios, les me hicieron una propuesta muy interesante, toda la frescura que ellos estaban platicándome, la verdad es que me enamoró. O sea, en el momento que me dijeron dropshipping, cuando ellos mencionaron la primera vez la palabra dropshipping. ¿Ahí la conociste la palabra? En ese momento. Yo ya la había escuchado, pero no sabía qué era. Sí. Okay. Y entonces estos güeyes me empiezan a platicar, no, mira, es un sistema en el que tú no tienes el producto, lo tercerizas con alguien más, y yo en mi cabeza digo, ok, ¿a cuántas personas tengo que invitar? ¿Cuánto dinero me van a pedir que deposite? ¿Y qué crees? Esto es bien importante. Seguro nos ha pasado, Luis. ¿Cuántas personas cuando les hablas del drop no se quedan con estas dudas y no terminan entrándole porque dicen, güey, suena a fraude? Sí. Suena que cómo me voy a hacer rico vendiendo cosas que no tengo. Claro. Entonces, es algo que me pasó a mí personalmente. Llegué a casa, platiqué toda la idea, me dijeron, güey, te escucho emocionado, pues vas. Tardamos... ¿A tu familia ahí? Sí, la mamá de mis hijos, en ese entonces mi esposa, mis hijos me escucharon, me dijeron, pues vas, o sea, yo creo que más bien ellos del otro lado veían como de, me vale madre, tú trabaja, genera. Y la verdad es que bien agradecido con la gente de Rocketfy porque me enseñaron, me mostraron todo el camino. Creamos desde cero en México, a pesar de que ellos ya tenían en Colombia algo creado. En México creamos desde cero. Literalmente me tocó ir a entregar paquetes a los primeros compradores a través de Rocketfy. Mira. Entonces, vivir también toda esa experiencia desde cero, después estar llevando todo el desarrollo, tener un equipo, ser prácticamente líder en México a nivel comercial, reclutar proveedores, todo esto me gustó mucho. Suena que es mucho tiempo. Esto lo logré en 4 meses, ¿no? Llevar a Rocketfy de 0 pedidos a generar aproximadamente 1,500, 2,000 pedidos por día. Entonces, tremendo. Crecimos bastante bien y ahí viene un catalizador importante para mí, que yo desde chiquito también yo veía un poco que yo quería hacer algo. No sé si rico, pero quería hacer algo grande. Y sigo pensando en eso y creo que no he llegado todavía ahí. Espero estar en el camino correcto. Y bueno, pues ahí con ese acercamiento, yo veo una posibilidad, una oportunidad, porque yo reclutaba a los proveedores y yo les pagaba a los proveedores. Y a lo mejor te voy a poner un ejemplo, yo cobraba 10 pesos de mi salario y yo veía que al proveedor yo le pagaba 500 pesos. Y yo decía, el negocio no está de este lado, el negocio está de aquel lado. Negocio con la gente de Rocketfy, les doy las gracias, todo muy padre, sigo teniendo una muy buena relación con ellos, pero dije, aquí no es mi camino. Pero literalmente me fui con una mano adelante y otra atrás, me salí sin nada, con la intención de crear. Error un poquito, porque agarré los últimos, esto es tal cual, mis hijos lo van a poder confirmar, agarré mis últimos 300 pesos disponibles para mí, salvando todo el resto de compromisos, y dije, 300 pesos que nos van a servir para iniciar un negocio. Agarré a mi hijo, Diego, que es como, es muy yo, en esa parte también es muy emprendedor. ¿Es el mayor? Es el mayor, tiene 19 años, los acaba de cumplir hace unos días, y nos fuimos a Izazaga, que lo han de conocer seguramente. Claro. 300 pesos de mercancía
y empezamos. Lo subí a plataforma de Rocketfy, obviamente, y empecé a trabajar con ellos y empezamos a vender tal. Ya entraremos más adelante al detalle, pero te puedo poner un ejemplo. Día 1, 10 pedidos. Día 2, 200 pedidos. Así crecimos. Y empezamos a ver un crecimiento muy interesante. Contratamos más gente, trajimos más manos. La mamá de mis hijos dejó su trabajo que tenía ella, pues digamos, ya de tiempo, porque un día así nos llegaron tantos pedidos que no dormimos y era estar empaquetando. Entonces, también siempre muy agradecido y reconociendo todo el trabajo que hizo Alma. Entonces, esa fue parte del inicio. No sé si contesté la pregunta o ya terminé contestando en Plutón. Por favor. Ya contestaste como 7 preguntas. Como 7. Híjole, ya me contaste todo lo que te iba a hacer. No, pues ya. Puro clip. No, yo arranco en el comercio electrónico. Hubo 2 etapas, digámoslo así. Mi primer acercamiento tuvo que haber sido sobre los 17 años. Okay. Cuando regresamos a México, después en esta historia, regresamos a México, yo habré llegado aquí, no sé, unos 13 años, una cosa por ahí, en la secundaria. Y bueno, obviamente otra vez con dificultades económicas, no había educación financiera en casa, vuelven a regresar las deudas, todo ese ciclo natural que el mismo sistema a veces estaba empujando a él, ¿no? Entonces, me acuerdo que después de un tiempo mi padre dice, voy a poner un café internet, pero lo va a manejar César y Luis, o sea, mi hermano y yo. Y entonces de ahí ustedes se van a apoyar para sus gastos de escuela, etcétera. Y entonces empezamos a tener ese café internet, empezamos a atender, ya sabes, la gente no tenía tanto internet en su casa, computadoras, iba mucho para allá. Y entonces ahí conocí a una persona que frecuentemente entraba a la famosa página amarilla, Mercado Libre. Okay. Y entonces yo le preguntaba, ¿qué es eso? Y él me decía, es que es Mercado Libre y se pueden vender productos. Y en una ocasión él va al internet, empieza a sacar direcciones, a las preguntas, un montón de cosas. Y de ahí le digo, ¿y a dónde te vas ahorita? Y me dice, entregar esos productos al Metro Santa Marta. Y ahí fue como la primera vez que yo vi Mercado Libre. Y entonces, con el tiempo, me acuerdo que empecé a publicar productos. El primer producto que yo publico fue una computadora que compré en un tianguis del miércoles que se pone en la Zaragoza y la bueno, del Salado. Ajá, exactamente. Del Salado. Que se pone en la Texcoco y agarro después un poquito de la Zaragoza, ¿sí? Se ubicas ahí, sí, ¿no? sí. Entonces yo compro una computadora en uno de los como camellones que hay ahí donde se venden como chácharas y cosas de ese tipo. Y la computadora me costó 800 pesos. Me acuerdo que la publico en Mercado Libre y la publiqué como en 1,600 pesos. O sea, yo creo que me había tardado más en comprarla que en lo que ya se había vendido. Okay. La publico, se vende como a las 2, 3 horas, en unas horas, y voy y hago la entrega en el Metro Santa Marta justamente. Llega la persona, la revisa, me paga los 1,600 pesos y dije, wow, o sea... ¿Cómo pasó? Sí, me acabo de ganar 800 pesos, lo que cuando trabajaba en el cine tuve un empleo en el cine de Cinepolito, cortando los boletos en ese entonces, cortando boletos y esas cosas. Sí. Y entonces dije, lo que me pagan en una semana en el cine, me lo acabo de ganar en unas horas. Acá está el negocio. Empieza a pasar el tiempo y después me caso. Yo me caso con 19 años, Salma, mi ex esposa, 17 años. Venía mi primer hijo en camino. Y entonces yo 19, Salma 17, hijo en camino, no sabía hacer absolutamente nada. Eso era lo que yo creía. Después me di cuenta que era sumamente bueno vendiendo y cosas del bagaje que vas tomando con el tiempo. Pero no sabía hacer nada de lo que muchas veces el sistema te dice, ¿no? Conseguir un título, conseguir un trabajo, o sea, no tenía nada de esas habilidades. Pero tenía una habilidad más importante para hacer dinero y era vender, que se estaba alineando con las habilidades que fui desarrollando en el café internet. O sea, era una combinación que en ese momento, como dijo Steve Jobs en su famoso discurso, ¿no? Tú no puedes ver los puntos hasta que volteas en retrospectiva y te das cuenta que se conectan. Y entonces, mis habilidades de ventas, más lo que aprendí en el café internet, más haber visto un amigo que publicaba productos en Mercado Libre, esa combinación fue una bomba. Y entonces, como era lo único que yo sabía hacer, me acuerdo que mi padre no tenía mucho dinero en ese momento tampoco, pero me dice, mira, yo te puedo apoyar a acompañarte a un lugar tipo Izazaga donde venden productos y ahí te puedo hacer un préstamo que a la postre igual me dijo, quédatelo, no te preocupes, y compramos productos. Y entonces te estoy hablando de, no sé, una inversión a lo mejor de 1,000 o 2,000 pesos. Cuando yo me caso con Salma, yo tenía 800 pesos. La renta que pagábamos en ese entonces en un cuartito con techo de lámina en Nezahualcóyotl era de 850. O sea, yo me casé con menos 50 pesos.
pero tuve un apoyo muy importante y es el de mi padre. Siempre lo digo en todos los podcasts, mi padre es como mi mentor más grande. Tengo una conexión muy grande con mi padre. Él me ha enseñado todo lo que sé en la vida y hasta este momento yo le sigo marcando, oye, padre, ¿cómo resolviste esto tú, no? O sea, yo creo mucho en mi papá, confío mucho en él y escucho mucho su consejería. Aunque hoy puede que yo conozca más de negocios, él conoce más de la vida. Esa es una gran ventaja. Exactamente. Eso no lo puedes comprar con nada. Es con nada. Y entonces me acuerdo que me apoya con eso y siempre acompañándome y ayudándome en toda esa parte. Empiezo a publicar los productos y se empiezan a vender muy, muy bien, muy rápido. O sea, publicaba productos y entonces ya estaba yo, o sea, toda la Ciudad de México me la conocí entregando. Porque en ese entonces tú comprabas en el Mercado Libre, pero ya no es como hoy que es más cerrado. Te ponías de acuerdo con la contraparte. Te pagan en F. Exactamente. Todo sí. Y entonces estuve en todos los metros. Es más, acá donde hoy vivo, antes yo venía a entregar. Okay. Me explico, yo llegaba en el transporte, luego agarraba el metro y luego llegaba a oficinas y cosas así, me metía, llegaba todo sudado, pero eso me dio toda la experiencia del comercio electrónico, el palpar todo el negocio. Entonces estaba en todos los metros metidos, estaba en los peceros, estaba entregando en oficinas y entonces yo llegaba, entregaba el producto y la gente me recibía pensando que yo era el mensajero. Y en efecto, porque era el dueño, mensajero y todo. El que contestaba las preguntas claro. y todo, ¿no? Pero me dio mucha palpar el mercado. Y entonces digo, para acabar con ese tema, me caso con 19, Salma con 17, primer hijo en camino, entro al mundo de Mercado Libre a través de conectar las ventas, lo que aprendí en el café internet de las computadoras y ver un amigo que entregaba en Mercado Libre o vendía productos. Y ese fue como mi primer contacto. Y ahí fue como empecé. Y entonces llego al comercio electrónico más o menos ya de forma seria a los 19 años y me empieza a ir muy bien. Claro que obvio una curva de, yo creo que 19, 20 años fue mucho pelearla, lucharla, estar entregando. Me dejaba para poder pagar la renta, como amueblar mi casa con cositas, así que una televisión y cosas de ese tipo. Y entonces de los 20 a los 21 me empieza a ir muy bien en el comercio electrónico. ¿Por qué? Porque como a cada rato me cancelaban la cuenta de Mercado Libre por infracciones o lo que sea, monto una tienda virtual. Y entonces yo aprendí solito, o sea, solito de temas de Visual Basic, de programación, o sea, solito empecé a aprender y me construyo mi primera tienda virtual yo mismo. Wow. Yo mismo. Entonces tuve que aprender de Illustrator, de Photoshop, de Visual Basic, aprendí programación, aprendí muchas cosas y monto la tienda virtual. Y entonces como me gusta mucho emprender, me acuerdo que yo me daba cuenta que ahora tenía una tienda virtual, pero no había tráfico, no había ventas. Entonces dije, necesito aprender a hacer tráfico. Y entonces entro a Google, escribo cómo usar Google, le decías entonces, Google AdWords, y entonces compro un curso. Pero me acuerdo que me aparece un anuncio, doy clic en el anuncio, me lleva a una landing page. En ese entonces yo no sabía que se llamaba landing page. Dejo mi nombre, mi correo, me mandan a un video y luego compro un entrenamiento de 5,000 pesos. Y cuando compro el curso digo, qué interesante. Acabo de entregarle 5,000 pesos a alguien que ni hablé, que no empaquetó, que no hizo nada de eso. Correcto. Y dije, bueno, en mi mente, ¿no? Ahora que vuelva rentable mi tienda virtual, porque siempre he tenido un nivel de certeza muy grande. Confío demasiado en mí. Y todo eso tiene que ver con que con 9 años salvé mi vida cruzando hacia Estados Unidos y eso me construyó una autoestima muy sólido. Y entonces, como que yo ni siquiera como de a ver si la tienda funciona. Es como de, ahora que haga que la tienda funcione, me voy a este siguiente negocio. Y entonces, me va muy bien en el Mercado Libre, me va increíble en la tienda virtual, contrato mi primer trabajador y luego mi segundo trabajador, y les digo, chicos, hay que hacer esto, como un mes, los capacité, y les dije, ahí está, yo los voy a supervisar, porque, fíjate, también, ¿qué pasó? Que siempre que vi emprender a mi padre, también siempre lo vi liderar equipos. Y entonces él con 15 años me ponía a liderar cosas de su taller. Otra vez, habilidades que fui tomando que a la postre me sirvieron. Entonces contraté 1, 2 personas, luego 3 personas, les dije, aquí está el negocio. Obviamente yo estoy todos los días, no sabía que en ese entonces no sabía que eran KPIs, no sabía nada de eso, pero tenía la intuición. Me tienen que entregar este resultado, tal, nos vamos a estar reuniendo y bueno. Y me volteo completamente al mundo de los infoproductos. Me volteó completamente porque dije, ok, tengo tiempo libre. Y yo una vez compré un curso que entregué 5,000 pesos en cosa de minutos. Eso te marcó totalmente, sí, porque completamente. Obviamente al saber que primero entender este funnel, ¿no? Como tú lo platicaste, desde dónde llegaste, cómo buscaste, te salió un anuncio, le hiciste clic, viste un video y pagaste.
sea, inmediatamente se te despertó esa chispa de, pues esto yo lo puedo hacer también Exactamente. sin ser un tangible. Exacto. O sea, Exacto. wow. Pero fíjate esto estuvo muy cabrón porque me acuerdo que, y ahora la post digo, mi negocio de comercio electrónico yo creo que es el que más me factura, pero el que más me apasiona y que también factura mucho es el del e-learning, ¿no? O sea, toda la educación digital. Pero fíjate cómo empezó. Todo arranca con un micrófono de 70 pesos. Porque entonces yo digo, que voy a hacer esto. No sabía ni cómo, pero tú vas investigando. O sea, yo construí mi primer landing page, mi primer funnel de hecho, la idea era 3, pero como yo no tuve educación del tema, yo puse 5 videos, video 1, video 2, video 3, que le llegaban uno cada día por email marketing. Entonces yo contraté mi primer autorrespondedor, mi primer landing la hice, monté mi primer funnel sin saber que se llamaba así. Okay. ¿En qué año más o menos pasa eso? En el 2011, yo creo. 2011. Fíjate cuántos años estabas adelantándote a lo que 24, 25 exacto. Está detonando como te ayuda a crear tu autochat. Exactamente. Tú lo hiciste, güey. Sí, exactamente. En el 2011. En 2011. Para cuando esto es un boom ahorita, claramente lo dominamos muy fuerte y tenemos equipos fuertes ya en eso. Entonces, fíjate cómo termina esta historia. Más bien, cómo inicia la historia. Me acuerdo que ya construí la landing sin saber el nombre, ya construí el funnel sin saber el nombre, ya tengo los enlaces de pago por PayPal, todo listo. Entonces, es momento de grabar el entrenamiento, pero no tenía un micrófono, era domingo. Entonces me acuerdo que me salgo y me voy a los cibercafés a buscar a ver quién me vendió un micrófono. Y encontré un micrófono así de esos que lo ponías con su basecita y no sé, 75 pesos, una cosa como esa. Y grabo mi primer entrenamiento con una computadora que todavía le estaba pagando a Electra, con un micrófono de 75 pesos. Y grabo mi primer entrenamiento. ¿Y sabes qué fue lo que grabé? Y es que mi primer curso se llamó Importar de China hoy mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo le enseñaba a la gente cómo importar de China y cómo vender el Mercado Libre y cómo montar su tienda virtual y cómo hacer publicidad en Google. O sea, justo lo que yo había... Todo tu recorrido. Todo mi recorrido. Mi recorrido de 2 años lo enseñé en un entrenamiento como de 8 horas. ¿Cuánto costaba ese curso? $97. $97. En ese entonces, como el dólar era menos, ahorita son como 2,000. En ese entonces, el dólar llegó a estar en 13 pesos, 11 pesos, cosas así. Costaba entre 1,100 y 1,400 pesos el entrenamiento, 1,300, una cosa por ahí. Entonces, ¿sabes qué era lo padrísimo? Que lo aviento. Luego, mi primera semana no vendo nada y después dije, ¿por qué no vendí? Después dije, no, pues es que nada más les estoy llegando un contacto en el video 5. Voy a hacer una secuencia de email marketing más larga con objeciones y cosas así. No sabía que era la palabra objeciones, claramente. Entonces, bueno, para acabar con esa historia, vendo mis primeros 5, voy bien contento porque dije, wow, vendí 5 como en un día. Y no me había dado cuenta que en lugar de ponerlo en dólares, lo había puesto en pesos mexicanos. Pesos mexicanos, wow. Había equivocado. Menos de 100 pesos, un curso completísimo. Sí, pero bueno, pero la magia era que ya había aprendido cómo hacer esto. Nadie creía en mí, nadie, porque tú le platicas esto ya a la gente y lo entiende más. Pero en ese entonces nadie sabía que eso existía. Eras el loco del grupo, de la familia, de los amigos que... güey, o sea, ¿por qué no estás estudiando para ser abogado o doctor? Y estás metiéndote en cosas de la computadora que va a pasar de moda, ¿no? Exactamente. Esto es un boom nada más. Exacto. Cuéntenme hoy. Imagínate eso. Entonces, fíjate, yo más o menos estuve vendiendo ese entrenamiento, vendía más o menos unos 5 en promedio al día. Si lo traes a valor presente, 2,000 pesos cada uno. O sea, yo empecé a vender sobre de 10,000 pesos. ¿Y sabes cuánto gastaba yo en publicidad? Porque no había competidores, o sea, no había nada como hoy. Yo no gastaba más de 300, 400, 500 pesos en un día de publicidad. Tenías una utilidad magnífica. Bueno, me estaba quedando 8,000, 9,000 pesos, 9,500 pesos diarios. Sí. Y te estoy hablando yo de 21 años. ¿Cómo controlaste eso? Porque un desmadre. A eso voy. Porque imagínate, 21, 22 años con esa lana, ya te lo digo porque a todos nos ha pasado un poquito eso, ¿no? Sí. No sé si es el tiempo correcto en el que puedes aprender a disfrutar el dinero de manera responsable, porque te llega algo que no has tenido y empiezas a hacer pendejada. Sí, es demasiada energía. Es demasiada energía la que llega. No, fue un desmadre y seguramente eso nos lo preguntará ahorita, pero adelantándome un poquito, te cedemos la palabra en breve. Hablamos mucho. Perdón. No, está Perdón, bien. Karen. Mejor. Fue mucho dinero. De hecho, de todo ese dinero que gané en todo ese tiempo,
todo, o sea, me deshice de él, o sea, me deshice de él en nada, o sea, tú pones en retrospectiva y dices, ¿en qué lo utilicé? Lo único que me trajo en ese momento fue muchos problemas, no porque el dinero sea malo, yo tomaba muchas malas decisiones, me volví loco, me sentía el más chingón, fui grosero con Salma cuando ella me ayudó mucho en el proceso de construir el negocio, y no que estuviera en el negocio ella, sino que sí, apoyándome, impulsándome, alimentándome, cuidando a los niños, ya había nacido mi segunda hija. Okay. Mi segunda hija nace cuando yo tenía 21 años, por ahí del 2011. Entonces, no, fue un desmadre, lo perdí todo después, al grado de que quebré el negocio, que de hecho quebré el negocio básicamente. O sea, había un punto en el que yo ya tenía nóminas, yo tenía 21 años, ya traía nómina, ya traía gastos, bueno, o 22 años, ya pagaba oficina, un montón de cosas, pero hubo tantas malas decisiones que hubo un punto en el que volteé mi cuenta bancaria y tenía como 2,000 pesos, 2,700 pesos, una cosa por ahí. Y que dices, ¿cómo pude llegar a ¿Cómo llegué ahí? ¿Cómo llegué ahí? Si tuvieran que regresar el tiempo, ¿qué cambiarían para iniciar sus negocios? Diferentes negocios. He tenido, en la época pandémica, también estaba estudiando Derecho y lancé junto con otra persona, otras 2 personas, un despacho para pólizas jurídicas de arrendamiento, muy, muy específico, porque este güey tiene su inmobiliaria y me dijo, oye, aquí hay una oportunidad, tú estás estudiando Derecho, tengo otra amiga que ya es abogada, podemos unir fuerzas. Me sumé a esa iniciativa, lo lanzamos, fue un éxito rotundo y después yo me salgo del negocio. Una decisión, no me arrepiento de ella, pero creo que no era el momento de salir. Había más cosas por hacer. Al mismo tiempo, época pandémica, la mamá de mis hijos, como bien ahorita le dabas crédito a Salma, se lo doy totalmente a Alma también de este lado, porque pues me seguía siempre en mis ideas pendejas y locas, ¿no? Siempre yo le decía, tengo una idea pendeja, a ver, cuéntame. Entonces yo le conté, le dije, oye, pues la gente está requiriendo sanitizaciones, van a decir que brinco de uno para otro, pero ahorita va a tener coherencia. Le digo, ¿sabes qué? La gente está buscando cómo sanitizar sus casas, sus carros, los negocios, tal. Yo tenía, híjole, me voy a regresar otro pasito atrás. Tuve un negocio, esto es muy rápido, tuve un negocio de audio. Cuando salgo de CarMatch y me liquidan, yo veo la posibilidad de seguir estudiando, más bien empezar a estudiar la carrera de Derecho. Y entonces le digo a Alma, ¿sabes qué? Aquí está la lana para pagar lo de la escuela y esta otra lana vamos a poner un negocio de audio. Siempre me ha gustado el tema del audio, tal, no nivel sonidero ni nada de eso, pero más bien como el audio, ¿no? Como animar una fiesta y tal. Entonces le digo, ¿sabes qué? Vamos a ir a buscar un equipo. Fuimos al centro, compramos un equipo, tal. Puse anuncios, empecé a sacarles campaña. El chiste es de que el negocio, por tema de tiempo con el proyecto de la abogacía, ya no me daba para estarlo atendiendo. Termino vendiendo casi todo el equipo y me quedo con la máquina de humo. Y entonces yo le digo a ella, ¿sabes qué? Con la máquina de humo que tengo podemos sanitizar. Chinga, ¿cómo? Sí, mira, compramos el producto que venden ya en Marketplace, lo vaciamos en la máquina y sanitizamos, nos compramos unos trajes de estos blancos que van con todo, mascarillas, tal. Creamos una marca que actualmente sigue funcionando, se llama Sanit, y nos dedicamos a hacer, nosotros personalmente, a hacer las sanitizaciones. Te estoy diciendo que el costo para nosotros, por ponerte un ejemplo, nos costaba 10 pesos todo la elaboración, y yo cobraba 1,500 pesos. Entonces teníamos un margen de utilidad enorme. Nos dimos todavía el chance de comprar más maquinaria ya específico para sanitizar. Empezamos a hacer servicios más grandes y bueno, de ahí creció un poquito ese negocio que a la fecha pues sigue funcionando. Entonces, como que siempre creyó ella en mí en esa parte de la idea que tengas, vamos a ver cómo la podemos. Si nos regresamos a qué hubiera cambiado, una parte es esto de Legacía, que se llama el proyecto donde estaba, no me hubiera salido en ese momento. En la parte de Sanit me hubiera enfocado también en meterle otro tipo de servicios como fumigaciones y tal. Y hoy regresando mucho más a la actualidad con el comercio electrónico, yo creo que elegir un equipo mucho más estratégico en el comienzo y dejarme guiar. Esto no es nada sencillo, dejarme guiar. Yo creo que caemos muchas veces en este egocentrismo de yo lo sé todo, yo lo puedo todo, porque por eso llegué hasta acá arriba, ¿no? Y empiezas a ver a todos hacia abajo. Es el peor cague que puede uno hacer. Y ahí vino una opinión en ese momento de mi papá, le mando un saludo también, un viejo sabio, y en su momento me dijo, oye,
¿qué va a pasar cuando deje de ser moda esto del internet? Ujú. Tienes que pensar en otros negocios. Y yo, esto nunca se me va a acabar. Ujú. No te preocupes, esto nunca va a terminar. Y no es que haya terminado, pero sí dan giro Sí, las claro. cosas, sí cambian las cosas. Y a lo mejor para eso me tuve que haber preparado. Y yo creo que son los 3 puntos que yo pondría como en algo que hubiera observado, en algo que hubiera hecho diferente, que no hay arrepentimiento, pero que sí, si hubiera existido esa voz interna, decir, güey, toma mejor esta decisión, respira tu decisión 2 minutos más, no la tomes a lo güey, lo haría escuchar más a la gente, hacer a un ladito este ego que pesa, porque viene Claro. acompañado de cantidades enormes de dinero, ¿no? Como ahorita platicabas, Luis, recuerdo que en facturaciones diarias, ya en la bodega operando, cuando empezó a crecer fuerte, tenía facturaciones diarias de 150 o 200,000 pesos. Para un güey que traía un sueldo promedio de 30, 40,000 pesos Ujú. mensuales, imagínate cuánto era eso Ujú. diario. O sea, cuando yo veía mi cuenta bancaria, yo decía, y caía otro depósito, y caía otro depósito, y vino esta fiebre inmediata de compra pendejadas, ¿no? Ujú. Tengo ahí tenis que nunca me he puesto. Tengo cosas que nunca he utilizado. Tengo balones de deportes que no practico. Así de estúpido fue el consumo de verdad que me dio ahí. Es que me encanta eso. Tengo valores de deportes que no consumo. No, nunca, o sea, de verdad fue bien chistoso porque empecé a comprar Claro. pendejas. Lo que sí, y con mucha tranquilidad y mucho amor lo hice, fue darles a los 3 todo lo que materialmente no les había podido dar antes. Ujú. Así me van a poder juzgar, criticar es que eso no se hace porque es una mala educación. Me vale mal, la verdad. Lo bailado, nadie te lo quita. Nadie nos lo quita. Mira, tuve la oportunidad de llevarme a mi hija de viaje, de comprarle Sí. a mi hijo los tenis que quería, de que Claro. llevarlo a los conciertos que querían los dos, de que la mamá de mis hijos, si quería los tenis Dorothy Gaynor de no sé qué madre, Ujú. vamos a cualquier tienda y nos dedicamos ese día a buscarlo en todas las tiendas en Ciudad de México Ujú. y son los que quieren. Ujú. Durante todo ese tiempo, no recuerdo alguna vez que yo haya preguntado cuánto cuesta. Y eso, si no lo han vivido, que sea un propósito, Ujú. que no tengas que preguntar cuánto cuesta. Y pues ahí cierro esa parte. Si no, ahorita me sigo otras 3 horas, ¿eh? Manifestando no preguntar cuánto cuestan las cosas. Hay 2 tipos de momentos en la vida. Los momentos Kenshi y los momentos Satori. Los momentos Satori son los momentos de crecimiento a través del desarrollo personal. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita o lo que nos están viendo o escuchando. Es donde aprendes de la experiencia de otras personas. Es la manera más bonita de crecer, pero la que menos se utiliza. Los segundos momentos son momentos Kensho. Los momentos Kensho son el crecimiento y el desarrollo a través del dolor. Una quiebra, un divorcio, la muerte de una mascota, la pérdida de un hijo, ¿no? Que estamos tocando aquí todos madera, ¿no? Porque es algo muy fuerte, ¿no? Pero Correcto. uno entonces crece en muchas ocasiones a través del dolor. Y entonces, una de las cosas que he aprendido con el tiempo es que todo lo que he vivido me ha construido. He vivido muchos momentos de dolor en mi vida. Cuando mi papá se va a los Estados Unidos, un momento sumamente doloroso porque mi mejor amigo aparte me deja a cargo de la casa. Cuando él estuvo en Estados Unidos, mi hermano se cae en la azotea y estuvo 3 semanas, 4 semanas en terapia intensiva al borde de la muerte. Madre. Yo sintiéndome horrible porque además mi padre me dejó a mí a cargo de la casa. Ujú. Cuando cruzamos hacia Estados Unidos, mi papá no podía pagar, no es que no haya podido pagar nuestro rescate, sino que le querían cobrar más ya estando Ok. nosotros allá, Sí, claro, el abuso. el abuso. Entonces él va al día de la entrega, no llega con el dinero completo y ese día los tipos estos lo amenazan con pistola a mi padre, se hace una persecución horrenda, hubo gente que muere ese día en la entrega nos logran rescatar a nosotros. Entonces, vivir bullying en Estados Unidos, la ruptura de cuando por fin me estaba yendo bien en Estados Unidos, aprendo el idioma, por fin me consigo mi primer noviecita, o sea, Ok. cuando por fin estoy siendo feliz con mis amigos allá, vamos de regreso a México, me dolió mucho. Llegar acá a México y después, bueno, vivir muchas cosas en la adolescencia, casarme joven, en fin, como que fueron muchos momentos Kensho que a la postre me han vuelto una persona muy estable emocionalmente. El Luis de hoy no es el mismo Luis de hace 5 años ni de hace 10 años. Ujú. Y entonces, frecuentemente me preguntan, oye, ¿cómo estás? Y yo siempre respondo, estable, bendecido y feliz. Y quiero hablar de la palabra estabilidad. Muchas veces pensamos, ¿no? Que los seres humanos tenemos que estar en búsqueda de la felicidad y entendemos la felicidad como picos de alegría muy altos,
Pero cuando no sabemos regularnos y tenemos picos de alegría muy altos, también tenemos picos de tristeza muy bajos. Y entonces vivimos en una montaña rusa demasiado grande. Lo más cercano a la felicidad es la estabilidad. Es decir, mantenerte lo más ecuánime y sobrio posible. No significa que no haya momentos o picos altos, pero tampoco permitas picos tan bajos. Es decir, mantente lo más estable posible. Y la felicidad son 3 pilares. Es la parte de las experiencias, un buen restaurante, los zapatos de los que hablas, irnos a un estadio, hacer un viaje. Me gusta las experiencias, pero también son las más efímeras, las que se acaban más rápido. Después viene un segundo pilar que es el del crecimiento, el desarrollo personal, y después viene el tercer pilar que es la contribución y el servicio. Y entonces cuando uno entiende, y voy a responder la pregunta con esto, es la felicidad tiene que ver con 3 pilares, tiene que ver con la estabilidad. Pero toda esa construcción de esa felicidad de la que te hablo y la estabilidad que hablo, no existiría si no tuviese todo ese recorrido que me tocó ir sorteando con el tiempo. Entonces, a título personal, no cambiaría absolutamente nada, ni siquiera lo malo, porque lo malo es lo que me he ido construyendo en el tiempo para volverme un ser mucho más integral. Definitivamente lo bueno tampoco lo cambiaría porque es el camino que me tocó a mí transitar. Entonces, respondiendo a la pregunta puntualmente, ¿cuáles son los puntos que cambiarías? No cambiaría ninguno, más bien los veo como puntos de inflexión, en donde en algunas ocasiones tomé buenas decisiones, en muchas ocasiones tomé malas decisiones, pero al final eso fue lo que me construyó y lo que me trajo a este punto. Entonces, ¿qué cambiaría? Absolutamente nada. Bien, ¿eh? Bien, qué chingón. ¿Qué? Es una filosofía, no sé, es Roberto Kiyosaki. Bueno, de Robert Kiyosaki ahorita platicamos de él, aprendí mucho de él más de educación financiera. Okay. Aquí he aprendido otros mentores, como por ejemplo algunos famosos como Vishen Lakhiani, pero he aprendido más de mi padre, insisto, que muchas de esas pláticas las tengo con él. Y mucho también tengo muchos amigos que les gusta el tema de la psicología. Y ha habido un trabajo psicológico importante en mi vida. Entonces he aprendido como de varias personas, como Vishen Lakhiani, como un amigo mío que se llama Galileo, que es un gran terapeuta. Y también de mi padre, es como del que tiene mucha experiencia en la vida. Entonces lo escucho. Son tus 3 fuentes, digamos, más grandes de dónde vienes. Exactamente. Y por supuesto de Dios. De Dios. Porque soy una persona, digo, yo soy cristiano. Entonces para mí es muy importante lo que diga Dios y lo que diga nuestro Señor y todas sus enseñanzas que están en la Biblia. Digo, después viene la parte que es el reto, ¿no? Es vivir todas las enseñanzas, es el reto, ¿no? Me gusta mucho siempre transmitir esto. Una vez un conocido me dijo, oye, ¿por qué? Una conocida, ¿por qué si vas a la iglesia, por qué tienes estos pecados? Y yo le decía justamente, es que precisamente por eso voy a la iglesia, porque si no fuera a la iglesia, mi vida sería un desmadre. Muchas veces piensan, es que vas a la iglesia y haces esto. Y yo siempre digo, no, de hecho, precisamente voy a la iglesia porque hago ese tipo de cosas y quiero restaurarme, quiero sanarme. Y entonces el mentor más grande que tengo es Dios, no quería dejarlo de lado. Muy bien, creo que esa es la más sólida que podemos tener la mayoría de personas, incluso los que no creen, ¿no? Confiando y creyendo en que hay algo mucho más arriba que nosotros, algo que dice sí o no. Yo creo que es el mejor mentor y el que pues nos pone en diferentes lugares. Bueno, retomando un poco una conversación que tuvimos al inicio y lo que nos han contado. El sistema, ya sabemos, le encanta que estudiemos y estemos como borregos en una oficina de 9 a 6, en el tráfico 3 horas de ida y 3 horas de regreso. Pero ustedes realmente en su experiencia creen que una carrera y un título universitario te va a hacer una persona exitosa financieramente, personalmente. ¿Ustedes qué opinión tienen al respecto? Es una pregunta un poco muy atinada, porque yo te voy a decir una cosa. Yo empiezo a estudiar la carrera, bueno, me voy a ir un poquito más para atrás. Yo termino la preparatoria hace 6 años, ¿va? Yo termino la prepa hace 8 años, hace 8 años, y mi carrera universitaria de Derecho la terminé hace 3 años. Quiere decir que después de los 30 yo estaba terminando. Para ese tiempo yo ya había alcanzado a percibir salarios por encima de los 30, 40 mil pesos. Y no estoy midiendo el tema de éxito o cumbre de vida, el dinero, no. Pero sí lo relacionamos muchas veces, ¿no? ¿En qué punto estás mejor en tu vida para darle y proveer a tu familia y a ti mismo? Pues en el momento que ganas más dinero. Si eso lo relacionamos con el tema de éxito, yo te puedo decir que
una persona con la suficiente mentalidad y ganas, y perdón que lo diga así, pero con los suficientes huevos, puede llegar a donde quiera, con o sin estudios. Hoy el título que yo tengo, ¿sabes de qué me ha valido? De absolutamente nada, porque lo que hoy sé respecto a comercio electrónico ha sido más por lo que voy y aprendo y me arriesgo a cagarla que en lo que voy a lo mejor a la universidad. Por supuesto, estoy bien agradecido con mi carrera. Me gusta y quise estudiar esa carrera porque yo tenía una espinita de muy chiquito, de querer ser abogado también, y bueno, si nos regresamos a eso, quería hacer más cosas de chiquito, pero una de esas era abogado. Llegó la oportunidad, ya les platiqué un poquito al inicio, que fue incluso parte de mi carrera la pagó el emprendimiento del audio. Entonces, pues ahí fue como un mix, pero realmente para mí no me ha definido tener un título o no tenerlo, el que yo pueda salir adelante. Sí ha dependido a lo mejor de trabajar un poco más, de esmerarme, de que yo tenía competencia o compañeros que tenían licenciatura y una maestría y no sé qué tanto y 7 idiomas y al final estábamos sentados exactamente en la misma mesa negociando con las mismas personas y haciendo los mismos tratos. La diferencia es que yo me había levantado con huevos y hambre, lo que dijiste tú hace rato. Yo tenía eso. Del otro lado yo no sé qué había, pero tenían un título y obviamente también los hacía buenos, pero por eso creo que no va a definir el éxito el que tengas una preparación académica. La preparación más importante que yo creo que debemos de tener es la mental. Si venimos desde ahí con una preparación definida, con objetivos, con la fuerza, con realidad también, porque si yo digo hoy me quiero comprar un Ferrari, sí, güey, pero tienes 3 pesos en la bolsa, bueno, no va a ir por ahí, pero sí me voy a preparar en tomar una capacitación, una certificación con Luis para saber cómo puedo lograr comprarme un Ferrari en determinado tiempo. Y eso no va a depender. Luis no me va a decir, oye, solo si tienes un título en mercadotecnia, puedes acceder a mi curso. No, señora, usted que está viendo este podcast, que lo puso un ratito, puede entrar a una certificación con Luis. Van a tener el acceso a una vida de abundancia, una vida diferente a la vida que todos hemos querido y balanceado con el estilo que Luis propone. Pero esa sería mi respuesta. Ya me fui, parecía comercial esto, ¿eh? pero no, real, no lo platicamos eso, pero sí. Y yo, wow, excelente servicio. Quiero empezar por establecer lo siguiente. El único título que yo tengo es el de la secundaria. Okay. Es decir, el único título que yo tengo a nivel académico es el de la secundaria. Y entonces, eso me deriva a responder de manera puntual la pregunta. Y digo, a lo mejor me voy a ampliar un poquito más. Pienso yo que una carrera universitaria o un título es una herramienta. Yo me imagino la vida como que vas por el mundo y tienes una mochila puesta atrás y tienes herramientas ahí atrás. Y entonces te vas encontrando con diferentes dificultades en la vida y en función de eso bajas la maleta y empiezas a sacar qué herramientas tienes para ir solucionando los problemas que te vas enfrentando. ¿Pienso que una carrera es determinante para que una persona sea exitosa? No. Pienso que el emprendimiento también es determinante para que alguien sea exitoso. Si no ocupas bien la herramienta, tampoco. Es decir, el emprendimiento es una herramienta, una carrera profesional es una herramienta, un idioma es una herramienta. Es decir, tú tienes herramientas frente a ti y con base en esas herramientas vas a ir tomando decisiones a lo largo de tu vida. En mi caso, estudié hasta la secundaria. Bueno, fui a la preparatoria, pero no logré terminarla adecuadamente. Entonces, el único título es la secundaria. Pero hay cosas bien importantes. El hambre que mencionábamos ahorita, no solamente eso, sino saberte rodear de las personas correctas. Yo naciendo en un contexto en donde no hay grandes relaciones, como Ciudad Nezahualcóyotl, de repente no podía acceder a las mejores relaciones posibles, pero sí supe acercarme a personas como mi padre, que lo hablamos hace un rato, como a mi madre, por ejemplo. Yo honro mucho a mis padres, honro mucho a Dios también. Y entonces yo estoy completamente convencido. Por ejemplo, en Deuteronomio se habla mucho y digo, no quiero empezar a predicar ahorita porque tampoco es como que lo haga realmente, pero siempre trato de dar un mensaje de lo que yo he aprendido. Habla mucho sobre la honra a nuestros padres. Y cuando tú honras a tus padres, Dios te da una vida más larga y mucho mejor. Le doy mucha honra a Dios, le doy mucha honra a mis padres. Y entonces el hecho de haberme acercado adecuadamente a ellos y tener una gran red de soporte, Luis, ¿cómo que una red de soporte? Mi mamá es una chingona, mi padre es un chingón, mis hermanos son unos chingones, son súper chingones. Es decir, mi hermano es bueno en ciertas cosas,
Emily es buena en ciertas cosas, Kenny es buena en ciertas cosas y yo soy buena en ciertas cosas. Somos una red de soporte de 6 personas muy poderosa. Okay. Es decir, cuando mi hermana Emily hoy tiene una marca que se llama Pereire. Okay. Ella tiene comercio electrónico en donde vende skincare y vende cosas de ese tipo, pero también tiene un spa grande en donde ella con 21 años lo fundó. Pero la clave fue ¿cuál? Por encima, ella tampoco tiene un título universitario. Okay. ¿Pero qué tenía? Un padre que la apoya, una madre que la apoya, un hermano, César, en mi caso, que estamos 100% para ella. Y cuando ella decide emprender y decide dejar la preparatoria y decide meterse a hacer cosas chiquitas y a la postre poner su spa, ¿qué fue lo que ocurrió? Que tuvo una gran red de soporte. Hace ratito estábamos platicando justamente y mencionábamos, ¿no? Decíamos, las relaciones son más importantes que el dinero. Totalmente. Y entonces, ¿qué pasa? Puede que no tengas un título, pero tengas buenas relaciones. Padres, hermanos, amigos, alguien que te inspira, alguien que te puede ayudar. Entonces, la realidad es que un título no es lo más importante, una carrera tampoco, es una herramienta más. Pienso que hay algo en lo que tenemos que educarnos, que son 3 cosas a mi criterio. Ayer, yo suelo tener frecuentemente salidas, a veces viajes, a veces aquí en la misma ciudad, con mis hijos en lo individual. Es decir, hace poco tiempo me fui con mi hija, nos fuimos a Cuernavaca y estuvimos ahí un fin de semana ella y yo, conectando. Ayer fue un día en el que le dije, oye hijo, ¿cómo vas? ¿Ya vas a entrar otra vez de vacaciones, tal? ¿Te gustaría elevar un poco más tu estilo? Yo te apoyo para que te sientas un poquito más presentable, construyas más confianza, vente, bien. Me dice, sí, papá. Entonces nos fuimos de compras él y yo, nada más, de hombres, él y yo. Y mientras estábamos justamente en las compras, estábamos precisamente platicando sobre que hay 3 inteligencias muy importantes. Una es la inteligencia intelectual, que es el coeficiente intelectual, es importante. La segunda inteligencia es la inteligencia emocional, mucho más importante que la intelectual. Y hay una educación sumamente importante que es la financiera. La educación financiera es relevante. Estas 3 cosas, que como tal no existe un título, podrás tomar algunas certificaciones, algunas cosas, pero como tal no es que salgas del licenciado en que aprendí a manejar mi lana. Ajá, exactamente, en que aprendí a manejar mi dinero, ¿no? Aprendí a no llorar a mitad de una discusión. Exactamente. Obviamente hay herramientas y hay carreras que te ayudan en este tema, pero yo fui adquiriéndolas y no tuve que titularme de algo. Creo que esas 3 inteligencias son mucho más importantes que cualquier título profesional. Tu inteligencia, la intelectualidad, la inteligencia emocional, mucho más importante. Conozco gente que es brillante. Mira, hay gente de la que yo aprendí cuando yo iba empezando y que hoy están desaparecidos y que conozco sus vidas cercanas y es porque sus emociones estaban por encima de su parte intelectual. ¿Me explico? Entonces, mentalidad, intelectualidad, emociones y finanzas. Esas 3 te pueden llevar más lejos que cualquier título en la vida, pero tengan el título si gustan. Sí. Mi hijo quiere ser abogado, por ejemplo. Okay. Entonces, él no va a aprender de derecho en YouTube. Entonces va a tener que titularse. Sí. Y me encanta, es una gran herramienta también. Y eso es importante, o sea, que incluso en esta educación que tú le das como tu hijo, se lo comunicas así, es una herramienta, ¿no? Porque yo creo que en el pasado a mí me tocó y igual amo a mis padres y mucho lo sé por ellos y lo he conocido, pero crecieron también con esta dinámica de, uno, tienes que estudiar para ser alguien. En la vida, claro. En la vida. Sí. Tienes que estudiar para ser alguien, 1. 2, ya entraste a un trabajo, perdón, pero así, ¿no? Así me pateaba un poco el estómago, no quiero decir otra parte, pero me pateaba. Cuando me decían, es que echa raíces. Y yo, chingado, yo soy una flor que me puedo dar 10 minutos aquí y 3 años allá. Yo no soy para echar raíces, perdón, no nací para eso. Sí. Yo soy a lo mejor una personalidad bien diferente, admiro mucho y respeto a las personas que pueden estar en un mismo lugar, me refiero a un trabajo, no estamos hablando de relaciones, pero en un solo trabajo, 30, 40. No te estoy echando de cabeza, ¿eh? Sí, no, mira, ya estoy viendo ahí los comentarios. No, la verdad es que eso lo admiro y qué chingón que haya gente que diga, yo me voy a jubilar aquí y tal, qué bueno. Para mí no, y yo eso lo descubrí desde muy chiquito. Yo sabía que no iba a poder ser así en mi vida. Entonces era como estar probando un proyecto y después probar otro y al final yo sabía que tenía que hacer algo por mi propia cuenta. ¿Qué era? Claro. No lo sabía.
todavía no lo descubría. El proceso, el camino, las caídas, los chingadazos que ya me llevé, me han ido diciendo a la fecha por dónde es, qué es lo que tengo que hacer. Y algo que también he podido ir resumiendo es que, con lo que ahorita les decía, ¿no? De la parte económica, de alguna manera ya sentí lo que es tener esas cantidades. Qué chingón, que probaste, que comiste, que fuiste, que viajaste, tal. Y hoy no digo que no quiero más de eso. Hoy digo que para mí ya no es lo más importante. Hoy busco una estabilidad. Exactamente. Ese es como un punto en el que yo esté contento, satisfecho, pueda proveer, cumplir mis compromisos y poder estar en paz. Sí. ¿No? Eso creo que es uno de los puntos más complicados cuando todo el mundo estamos correteando. Me quiero comprar el Ferrari, sí, güey, pero y después de que lo corras a 200 y luego, ¿qué viene? ¿Qué sigue? Híjole, no, pues sí, no quiero un hueco, ¿no? Claro. Como yo sé que no todo el mundo, pero muchos hemos llegado a sentir cuando estás lleno de cosas, 100%. ¿no? Material, Cierto. y dices, y estoy solito, ¿no? O peor aún, un chingo de gente alrededor, pero te sientes solo, y eso es lo más cabrón. Entonces ya le empezamos a dar muy Jordi, ¿verdad? Esta parte. Sí. Pero sí, ahí ya no estamos yendo muy Jordi, pero no, eso creo que para mí es importante y gran consejo. Estos 3 pilares que tú mencionas, yo me los llevo también como parte de nueva tarea y agradecido con que compartas también eso. Muchas gracias. Estamos aprendiendo mutuamente aquí de los 3. Ciertamente. Qué bueno que estamos. Karen. Yo estoy aprendiendo a escuchar. Estoy aprendiendo a escuchar. Bueno, para ir culminando, ¿ustedes qué se agradecerían a cada uno de todo lo que han logrado? ¿Qué me agradecería? Yo creo que de las cosas importantes es, uno, aguantarme con mis propios pensamientos. De pronto no es nada sencillo y no me victimizo ni mucho menos, pero dadas condiciones emocionales y mentales, no está fácil trabajar todo el día con la maraña de pensamientos que pasan por la cabeza en buenos y malos momentos. Y donde se padece más es en los malos momentos, donde pasan por tu cabeza un montón de decisiones diferentes, crudas, en donde vienen estos arrepentimientos de pronto de híjole, es que si hubiera, porque empieza la ansiedad, ¿no? Empieza a trabajar muy cabrón la ansiedad en el cerebro. Yo creo que eso es uno de los primeros agradecimientos que me hago a mí, el poder aguantar. De repente no es muy sencillo que yo me abra, y la gente de mi alrededor lo sabe. De repente el clásico, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Siempre estoy bien. Pero ya me encierro yo un ratito, me pongo a escuchar musiquita, me pongo a arreglar. De repente, mis ataques de ansiedad son muy raros porque me da por limpiar. Y entonces la gente se da cuenta cuando tengo un ataque de ansiedad porque estoy trapeando y estoy limpiando todo y ya lavé 3 veces el baño. Y entonces, para mí es un logro al final del día tener aquí la lagrimita, ¿no? Ahí asomada nada más, y decir, bueno, hoy pasamos otro día, ¿no? Vamos a lo que sigue. Me agradezco mucho también el ser muy, muy, muy aferrado y muy terco y muy metiche. Hace rato que tú preguntabas, ¿no? Sobre cómo llegamos a estos negocios y eso. Yo creo que también mucho es por ser metiche. Las relaciones que he construido, sobre todo en el comercio electrónico, les platicaba hace rato fuera de cámaras, con la gente de Colombia. La relación que hoy tengo con muchos de ellos es por pinche metiche. Nadie me ha invitado a muchos eventos. Me invitaron a uno de Amazon, terminé hablando yo en tarima. Me invitó otro amigo igual que está en el comercio electrónico, me terminaron dando micrófono y foco. Eventos diferentes en donde yo voy, aunque no me hayan invitado, aunque yo tenga que pagar mi boleto de entrada, claro. Güey, ese es el precio. Entonces, pues tengo que estar ahí y hacer relaciones. Afortunadamente no se me dificulta hablarle al señor de la entrada, al señor que trae el Ferrari. No, para mí somos exactamente personas todos, diferentes responsabilidades nada más y ya. Pero yo creo que eso también me lo agradezco mucho, el tener como, considero yo, estabilidad, gracias a Dios y a la herencia que tengo por parte de mi papá.
Mi papá también habla con todo el mundo, es amable con todo el mundo, platica con el señor del camioncito, el poli de la entrada. Entonces, creo que eso a mí, tengo 2 hermanos, a diferencia de ellos 2, que también son unos chingones en lo que hacen, pero yo soy el que más hablo y más converso y yo creo que el que tiene menos vergüenza, porque pues termino platicando random de lo que sea con la gente que sea y tal. Entonces, después descubrimos cómo poder monetizarlo y pues por eso ahora doy mentorías también. Muy bien, Entonces, excelente. eso es de lo que me agradezco y cuesta trabajo esta última parte que voy a decir. Cuesta trabajo reconocerlo, pero estoy en este proceso. A nivel terapia estoy en este proceso. Se los comparto a ustedes y al público de reconocerme que soy chingón. Eso no está fácil. El merecimiento. Porque de repente llegas a decir, a lo mejor llegué aquí por suerte. No, solo estaba en el momento indicado, pero no, realmente ya no tengo tal y cual, porque pues no era para mí, no me lo merecía. Pero no, realmente hoy me doy cuenta con estas pláticas, retomando muchas cosas a nivel profesional, con personas, no con las marcas, no con empresas, con las personas, que soy un chingón. Entonces, eso me lo reconozco y me lo agradezco porque sé que vienen más cosas y rodeándome de gente bonita como ustedes, vamos a crecer más. Punto. Ahí ya estaba la de Jordi. Anótale, Jordi. Bueno, ¿qué me agradecería a mí mismo? Yo creo que me agradecería el hecho de no rendirme, de quiero empezar por acá. Me agradecería haberme hecho responsable y siempre haber colaborado en mi casa desde niño. Porque tú mencionabas hace un ratito que en el 2011 yo ya estaba haciendo cosas que están siendo un boom en el 2020, ¿no? Y entonces me pasó, mira, yo creo que las personas de éxito suelen pensar en grande y entender la vida en términos de tiempo largos. Es decir, una persona que tiene mentalidad de pobreza, y entendamos la pobreza no como un tema económico. De hecho, la economía es una consecuencia natural de ciertos patrones en tu vida. Entonces, pienso que las personas con mentalidad de pobre, de donde yo vengo, de donde yo estuve también, suelen hablar en diminutivo y suelen querer las cosas rápido. Es decir, me quiero comprar una casita, montar un negocito y además quiero ser rico mañana. Es decir, quieren todo rápido, gratificación instantánea y además hablan en diminutivo. La gente de éxito que tiene una mentalidad de riqueza, he ido descubriendo que además de que piensa en grande, suele pensar en términos de tiempo largos. Es decir, yo sé que lo que voy a disfrutar en los 40, yo lo forjo en los 30. La vida que hoy tengo en los 30, la forjé en los 20. Y la vida que tuve en los 20 la forjé en ese lapso de 15, 17, 18. Desde los 7 años, 8 años, 9 años, he sido muy colaborativo en mi casa, he sido muy responsable con mis padres. Yo era un desmadre, quiero aclarar eso, porque ahora no quiero que suene a que era el bien portado, no. Era muy colaborativo en cuanto hacía falta dinero en la casa y vendía cosas, lo que sea, y ayudaba en mi casa. Y entonces, 7, 8, 9, yo ya estaba 10 vendiendo en Estados Unidos, en la playa y colaborando en mi casa. Entonces, agradezco a mí mismo el hecho de haber empezado temprano. Evidentemente fue por obligación, porque no había cómo comer. Entonces, agradezco justamente haber empezado temprano. Lo segundo que agradezco de mí también es el hecho de ser una persona que está dispuesta. Estoy completamente dispuesto a entender que lo que voy a disfrutar en los 50 los estoy forjando en los 30 y en los 40. Hablaba recién con mis hijos y les decía, me preguntaban, oye papá, ¿qué fue? Porque ellos conocen muy bien la historia y luego ven fotografías de cuando, o sea, es que yo me vestí de pura ropa de la paca. Toda mi vida, yo hasta los 20 y tantos años, 22 por ahí, supe lo que era usar una chamarra de una plaza, de Plaza Nesa. Me compré en Plaza Nesa allá. Sí. Toda mi vida usé ropa del tianguis, toda mi vida usé ropa de la paca, toda mi vida. Entonces, mis hijos luego les platico, les cuento las historias y les digo, mira, yo vendía en este tianguis, porque también vendía en el tianguis, y aquí compraba mi ropa y todo eso, y me preguntan, oye, papá, ¿qué estuviste dispuesto a hacer para ahora tenemos una vida diferente? Y les digo, precisamente, y me agradezco esto, posponer, tener la capacidad de posponer. Es decir, entiendo muy bien que lo que voy a disfrutar a los 45 lo estoy forjando ahorita a los 35. Entonces estoy dispuesto a pensar en grande y estoy dispuesto a resistir el tiempo que sea suficiente, sabiendo que la gratificación inmediata va a llegar tiempo después. Entonces me agradezco haber empezado temprano,
agradezco que soy una persona que puede resistir la gratificación inmediata y me agradezco que soy un gran mayordomo de Dios. ¿Qué significa eso? Soy un buen mayordomo, es decir, cuando Dios, cuando he tenido poco en mi vida, he vivido agradecido. Okay. Y cuando tengo mucho en mi vida, vivo también agradecido. Porque si no puedes con poco, tampoco vas a poder con mucho. Entonces, estuve agradecido cuando no tuve, estoy muy agradecido hoy que también tengo. Y no sabemos mañana, ¿verdad? Porque la vida es un acertijo. Es un acertijo, totalmente. Entonces, es una rueda de la fortuna. Hoy puedes estar hasta acá y sentirte súper sólido, pero uno no sabe una enfermedad, uno no sabe una situación que te pueda llevar otra vez hasta abajo, pero si tenemos el mood correcto de entender que hay que estar agradecidos con poco y agradecidos con mucho, entonces eso eventualmente nos va a regresar al lugar al que tenemos que estar. Entonces, me agradezco a mí mismo el hecho de saber que soy una persona agradecida, tenga o no tenga. Una pregunta, Luis. Tu círculo de amigos, no has hablado de amigos, tu círculo de amigos del que tenías en ese entonces aquí en México y en Ciudad Neza, ¿hoy tienes contacto con ellos? ¿Y cómo es, si es que existe ese contacto? Sí, digo, no tengo ya una relación muy cercana, pero definitivamente conozco, platico frecuentemente. Yo tengo todavía familia en Neza, tengo algunas propiedades en Neza, por lo tanto tengo que estar frecuentemente visitando mis tierras, mi amada tierra. Sí. Y aparte yo estoy muy orgulloso de dónde Claro, soy. ¿no? Aparte de Ciudad Neza, ha tenido una transformación. Te lo digo porque pues mi vida también ha estado un poquito cerca de Neza. Sí. Mi papá mucho tiempo trabajó toda Ciudad Neza. Mira. Entonces, pues los conozco y sé que también ha habido una transformación impresionante en los últimos 15, 20 años. Sí, es verdad eso. De lo que era Neza igual a polvo, ¿no? Y tierra. Total. A Neza una potencia económica en lo que es la metrópoli. Totalmente. Fíjate, yo siempre digo, Neza, tierra de chingones. Me tocó crecer viendo mucha gente emprender en las quesadillas, en su casa. Todo ese contexto me encanta. Entonces sí, todavía tengo mis amistades de cuando era niño, adolescente, y los veo. Ya no nos frecuentamos con las mismas ocasiones que antes, pero nos saludamos, platicamos. Me gusta mucho hablar con ellos porque yo también pienso que uno aprende de todo el mundo. Total. Uno puede aprender hasta de la persona que te está limpiando el parabrisas del carro. Uno aprende de él. Uno aprende porque siempre le digo a mis hijos, mira, hay que aprender de él. Ve la situación, está lloviendo, se está buscando la vida, no está robando. Podemos aprender de todos, hasta el que nos limpia el parabrisas. Tengo ese círculo, cada vez lo frecuento un poquito menos por temas de tiempos, por distancias también, pero me gusta mucho verlos crecer, me gusta platicar con ellos, aprendo otras cosas. Ahora el círculo que tengo es muy reducido, es un círculo que tiene otras. Mis amigos de Neza tienen unas características y cualidades y aprendo de ellos. Los que hoy tengo también aprendo mucho de ellos, de sus vidas, de sus transformaciones. Tengo amigos que ya crecieron con mucha riqueza hoy, que ellos no saben lo que es tener hambre, pero de ellos aprendo otro tipo de cosas también. Claro. Lo que sí puedo decirte es que a nivel de amistades, hoy me he vuelto muy selectivo, pero no por mamón, no por dinero, sino por energía. Okay. Por la energía. Porque es muy distinto cuando tú te juntas con un grupo de personas que todo está mal, que el gobierno está mal, que la economía está mal, que absolutamente todo está de la chingada y todo es culpa de todos. Menos mía. Sí, porque todo el mundo la caga incluso conspiran todos para que yo esté mal. Exacto. Todos tienen la culpa, sí, sí. Exacto. Y entonces, hoy soy muy cuidadoso en eso, en la energía que permito que entre en mi vida. La energía, entonces... Hoy me volví muy solitario, no quiero que sea una tristeza porque no es tristeza, lo disfruto de hecho. Okay. Me volví mucho más solitario, soy muy cuidadoso con quién platico, con quién transmito. Me encanta conectar hoy contigo porque como que tú y yo venimos del mismo lugar, siento. Venimos de lugares muy parecidos. Y entonces, el haber transitado todo ese camino, uno también aprende a cuidar su energía, con quién comparte y todo eso. Qué bueno que pudimos platicar hoy. No, de verdad, a mí me encanta escucharte y empatizar en muchas cosas, porque, por ejemplo, fuiste papá muy joven, pues igualito, ¿no? Sí. Igualito. Yo no me casé, o sea, nunca me he casado, y bueno, quién sabe si así continúe un buen rato, pero nunca me he casado. Sí. La mamá de mis hijos, con ella estuve 18 años. ¡Wow! 18 años. Juntos 18 años. Una vida con todo lo bueno y lo malo. Es una mujer increíble, se lo he dicho fuerte y quedito. La quiero un montón a esa mujer. Y obviamente pues, es la mamá de mis hijos. O sea, es
es un gran ser humano. Y obviamente mis hijos y todo. Después vienen más historias, ¿no? Más personas que se van sumando a mi vida. Claro. Pero lo más importante que yo he tenido ha sido esa vida en matrimonio con ella. El apoyo, como les decía hace ratito, de todas las locuras y pendejas que se me ocurrían, pues ahí estaba ella, ¿no? Para decirme, sí, no. En algún momento emprendí, esto es muy rápido, una agencia de marketing para afiliar negocios y recibieran métodos de pago. Esto sucede cuando salgo de una empresa que se dedicaba a eso. Entonces empiezo yo a crear como una empresa en mi cabeza y le dije, oye, pero necesito full time en esto. No voy a generar dinero ahorita. Y me dijo, bueno, pues entonces dedícate a la casa y yo me voy a trabajar a la calle y métela a tu proyecto y haz que genere. Y así lo hice. Después, cuando yo entendí, años después, lo que ella había hecho, dije, güey, esto no lo hace cualquiera, ¿no? Y por eso es que a la fecha nos seguimos diciendo, güey, nos llevamos bien, tenemos una relación yo creo que buena, ¿no? Nos respetamos mucho y sabe que la quiero mucho a esa mujer. Y pues bueno, saludos también a ti, Almita. Sí, ya. Saludos, Alma. Y fíjate, se llama Alma y la mamá de mis hijos se llama Salma. Salma, hace rato. Y también súper agradecido con ella. Fantástico. Tenemos una relación increíble. Nos llevamos hoy mejor que antes. Y tenemos el proyecto más hermoso de nuestra vida, que son nuestros hijos. Y los hijos, totalmente. Sí, coincido. Mis hijos tienen 19 y mi hija va a cumplir 18 en unos meses. Y son un par de personas increíbles. Mi hijo tiene una calidez humana diferente. Yo, no porque sea mi hijo, pero es diferente. No nada más lo digo yo, gente que conocemos, sí. Tiene algo diferente. Mi hija tiene una inteligencia muy cabrona, como que te agarra la onda muy rápido. No sé si por cuestiones que vivimos en conjunto, tuvieron que madurar muy rápido, porque he de decirte que el 80%, 90% de mi vida en pareja con la mamá de mis hijos y con mis hijos, pues fue de carencias, la neta. O sea, fue estar viviendo al día. Claro. Y que vamos a comer hoy, jálale acá y paga la renta, o medio paga la renta, o no la pagues, o ya nos cambiamos para acá, claro. Un chingo de cosas. Entonces, yo creo que un poquito por eso también ellos se fueron formando, y hoy los dos seres humanos que más amo en el universo. Ya nos conoceremos entonces con tus hijos y con los míos. Primero Dios. Vamos a llevar muy bien. Así va a ser. No, pues nada, primero quiero agradecerles a ustedes por darse el tiempo, por compartirnos un poco de su historia. Gracias por ser tan buenas personas. Yo sé que son unos increíbles mentores y yo sé que todas las personas que nos están viendo van a estar muy orgullosas de ustedes como yo lo estoy de ustedes. Y a las personas que nos ven ya saben que aquí tienen enfrente a dos personas exitosas. ¿Y a ustedes qué les está limitando para dar ese pequeño paso y empezar con la vida que ustedes realmente quieren vivir? Los leo en los comentarios y revisen la cajita de información para que los sigan en sus redes sociales. Nos vemos y les mandamos un abrazo.